La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094 185 143 2924 8022. Bueno, lo tenemos en línea, cosa que mucho agradecemos. Vamos a charlar con él en los próximos minutos. Julio Troyansky, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Perdón, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes y en particular contigo, Pillo, esta primera vez este año me alegro mucho de verte tan bien y tan recuperado. Bueno, estamos en ese proceso, Julio. En lo físico, muy bien, y en la parte del lenguaje, la expresión, la dicción, la fluidez de palabra, vamos en un proceso ascendente. Nos queda todavía un tramo largo que vamos a seguramente terminar completando en el 2025. ¿Cómo andás vos? Tranquilo, acá Este, empezando el mate de la mañana, pero ahora en casa, pero en cuanto termine la entrevista ya salgo para el hospital. Me parece muy bien, porque estaba mirando la escenografía. Cambiaste la escenografía con relación a otras notas que hemos hecho. Bueno, porque hoy justo que esperé para hacer la nota y después salir, muchas veces hago al revés. Está bien, Voy rumbo al hospital y ahí paro y claro. hablo con ustedes. Bueno, Julio, a ver, vamos a arrancar por este tema. ¿Peñarol va a ir al TAS o no con relación a la sanción, la dura sanción de la Comebol? Recordamos a la gente que Peñarol juega los 3 partidos de Copa Libertadores sin público local. Mira, como toda cuestión en la cual hay que tomar decisiones y definiciones, hay que plantearse una estrategia de aquí en más en función de lo que han sido las sanciones y lo que son los tiempos que nosotros entendemos que va a demorar el recurrir esta sanción a nivel del TAS. O sea, en primer lugar te contesto, sí, nosotros vamos a ir al TAS, eso ya lo teníamos definido de antes. Ya sabíamos que las posibilidades de cambio de la sanción a nivel de lo que es la unidad disciplinaria de la Conmebol eran muy bajas. De hecho, es una cuestión, el haberse mantenido la sanción no es una cuestión solo que le pasa a Peñarol, le pasó también a otros cuadros que tuvieron sanciones similares, River, Atlético Mineiro, bueno, todos los que tuvieron sanciones en lo que tiene que ver con su localía. Y en cuanto a a elevar el pedido de revocación de estas sanciones altas lo tenemos decidido y en los próximos días estamos cumpliendo ya los plazos mínimos en los cuales teníamos para elevar nuestro escrito, nuestro planteamiento para que esa sanción sea disminuida. Bueno, seguramente en las próximas semanas ya estaremos haciendo esa presentación. Claro. Vos dijiste algo que no es un detalle menor, que tiene que ver con los tiempos. Normalmente TAS Ujú. se toma todo el tiempo del mundo para resolver este tipo de situaciones y de alguna manera la copa la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Cómo manejan eso? Bueno, eh, nosotros, es tal cual vos lo decís, Pillo, y eso agrega un elemento justamente a la estrategia que mencionaba. Claro, Entendemos que la Copa está muy cerca y por lo tanto para que nuestros intereses puedan ser resguardados, lo primero que tenemos que hacer, y seguramente, porque así lo hemos estado conversando con el estudio de abogados español que nos representa, vamos a solicitar lo que se conoce o se menciona como una medida cautelar, es claro. decir, que la sanción que se le ha impuesto a Peñarol Sea no se suspendida. ponga en práctica Claro, claro. hasta que no se resuelva esta controversia que nosotros planteamos a nivel del TAS. Para que la gente entienda, claro, lo mismo sucedió, por ejemplo, con la sanción de Darwin Núñez. Digo, para un Claro, caso bien claro. claro, en donde se había establecido una sanción, pero sin embargo se elevó una revocación de esa sanción en el TAS y un pedido de medida cautelar y Darwin pudo jugar varios partidos mientras se definía el tema en el TAS. Entonces, para nosotros lo primero es, obviamente, ir al TAS, pero elevar previamente un pedido de medida cautelar y que eso nos permita, bueno, mirar si
en caso de que esa medida cautelar sea aceptada, mirar, bueno, con otros ojos esta primera fase de grupos que vamos a tener en la Copa Libertadores y con ello la posibilidad de que para esta Copa 2025, en esta fase de grupos, y mientras se dilucida el tema en el TAS, podamos hacerlo con público local. Claro, se entiende perfectamente, perfectamente. Julio, te consulto, ¿cómo visualizan ustedes la relación de Peñarol hoy, como institución grande, con la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Van a ocupar determinados lugares que hoy no están ocupando en los distintos tribunales de la propia AUF? No, o sea, hasta el momento la política institucional que se ha establecido se mantiene, nosotros no estamos participando. A ver, para arrancar por el principio. Eh, Hubo una decisión y una definición del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol de no disponer de un lugar dentro del comité ejecutivo para que un representante de Peñarol lo ocupara en representación de justamente nuestra institución. Porque acá siempre hay que aclarar, representar a un club no quiere decir que haya una persona que esté vinculado o haya estado vinculado con nuestra institución. La representación se ejerce a través de la designación por parte del club de esa persona que eventualmente ocupe ese lugar. Entonces, acá hubo una decisión del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol de no aceptar que haya un representante de Peñarol designado por nuestra institución. Y eso motivó no solo eso, que habla muy mal para nosotros de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el haber dejado al club más importante de nuestro fútbol fuera del Comité Ejecutivo de la AUF, sino que también determinó que Peñarol no participará más de todas aquellas instancias dentro de la AUF que requieren presencia de nuestro club. En particular pusiste un ejemplo bien claro, que es el de los tribunales, y por lo tanto ya bueno, creo que vamos ya para los 2 años en los cuales no estamos en esos organismos. Pero, bueno, es parte de lo que tiene, a nuestro modo de ver, la independencia que hoy tenemos como club e institución de poder decir lo que queramos y de poder tener una visión sobre la conducción y expresarla de manera clara, bueno, es parte de eso que uno sabe que es parte de esa regla. Bueno, no estamos, pero al mismo tiempo podemos decir lo que entendemos que está sucediendo en la asociación. Bien, ¿y cómo se maneja este tema en la interna de Peñarol, entre el oficialismo y la oposición? Porque hay en la oposición posturas un poco diferentes a lo que está haciendo de alguna manera la conducción de Nacho Rubio con relación a la asociación. No, te entiendo perfecto. A ver, em, esta ha sido la política hasta el momento actual y del lado que me toca como delegado, nosotros eh, transitamos la política que la institución determina. Es verdad que el- no es que haya posiciones tan diferentes. Yo creo que aún dentro de lo que nosotros denominamos oficialismo o dentro de lo que denominamos oposición, hay posiciones diversas, hay posiciones en cualquiera de esos dos bloques, para llamarlo de una manera que se entienda. Hay personas que están alineadas con esta situación política que estamos transitando y otros que dicen que se debe generar un mayor acercamiento y volver a buscar la vía para que Peñarol esté representado nuevamente en el comité ejecutivo. Yo creo que entendamos que tenemos que volver a estar en el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso hay unanimidad. La discusión es el cómo. Y bueno, ahí hay distintas posiciones. No necesariamente, Pillo, lo agruparía en oposición y oficialismo. Ujú, Creo que ahí ya son más visiones personales de las propias personas, valga la redundancia, ujú. que pueden mirar caminos diferentes para alcanzar el mismo objetivo. Pero todos están conscientes y todos tienen una mirada crítica hacia la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol y a lo que es
algunas de sus políticas, vinculados a favoritismos, vinculados a manejos desde el punto de vista de el manejo de los contratos de patrocinio, bueno, una serie de cosas. Creo que hay una visión bastante uniforme. Bueno, la consecuencia de ello, que tengamos o no, o que no tengamos que estar dentro del comité ejecutivo, ahí despierta posiciones diferentes, pero no alineados específicamente a los bloques oposición o oficialismo. O sea que desprendo de tus palabras que en principio, por el momento, no mesa ejecutiva integrada por Peñarol, no tribunales como hasta el momento. Esa es por el momento de la política institucional y se mantendrá hasta que haya un cambio que lo definen los organismos políticos, el consejo directivo, pero que también, teniendo en cuenta lo que es la tradición y lo que es lo lógico, bueno, la política a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol ha sido históricamente determinada por las autoridades electas cuando digo autoridades electas me refiero a presidente y vicepresidente, electas durante la última elección. Julio, buen día. Daniel de León te saludo, un abrazo grande. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? ¿Ustedes Bien. se sienten perjudicados por no estar en la Asociación Uruguaya de Fútbol? Digo, venimos de 2024 donde ganaron todo, por ejemplo, pero ¿ustedes se sienten perjudicados por no ocupar lugares estratégicos o específicos en la Asociación Uruguaya de Fútbol? Como vos decís, uno no quiere pecar de soberbio, no, vamos a analizar el hecho, vos como lo decís, eh, circunstancialmente, desde que estamos fuera de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hemos tenido un panorama tanto a nivel local como a nivel internacional exitoso para nuestra club. Pero bueno, eso no quita que nosotros no analicemos lo que tú decís. Em, yo creo, perjudicados, evidentemente en el último año, si tomamos el resultado final, no, pero el perjuicio lo sufrimos a lo largo del año con algunas situaciones particulares que nosotros hacemos y ponemos de relieve, eh, y que, y que se ha mencionado en distintas oportunidades. Por ejemplo, lo que nuestro presidente en su momento denominó Operación Rescate, y que muchos solo vinculaban a lo que era el aspecto arbitral, pero el término operación rescate tenía mucho más, era un término mucho más amplio. Por ejemplo, la ayuda económica que algunos clubes recibían, ayuda económica que era bastante desproporcionada en cuanto a lo que recibían cuadros en desarrollo y lo que recibía Nacional en términos de cantidad de dinero. Eso también para una institución que tiene problemas de dinero, que la Asociación Uruguaya de Fútbol sea el vehículo para aportar dineros en montos muy importantes para financiar las actividades, bueno, también hace el rescate de una institución como lo fue el año pasado. Operación rescate o perjuicios puede ser también, como hemos visto en el último tiempo, que después de un partido de la Supercopa en donde se produjeron hechos que son condenables o que hay que tomar eh, una definición o tomarlos con relativa importancia, como fue todo el tema de los fuegos pirotécnicos y lo que se dio en ese momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol a los pocos días saca un comunicado expresando su gran preocupación por lo que sucedió, y a los pocos días el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol sale a hacer declaraciones sobre lo preocupado que estaba por lo que sucedió en el partido de la Supercopa, generando presiones indebidas para un tribunal de disciplina que tenía que después fallar a los pocos días, y que, viendo lo que resultó, terminó siendo un fallo que perjudicó notoriamente a Peñarol, que generó la posibilidad de que el otro cuadro implicado jugara con público local en su estadio. Y totalmente lo contrario, vemos que, y por eso la dismetría que a veces hay, después de este último partido clásico, en donde se generaron hechos muy graves, eh, y también en el partido clásico, el partido clausura, donde se habían visto hechos muy graves, en ese momento no vimos a la Asociación Uruguaya de Fútbol ni a su presidente salir a marcar con tanta vehemencia situaciones que se daban dentro de los campos de juego. Así que hay, y
Y bueno, y podríamos entrar también en algunos temas arbitrales o en decisiones sobre la participación en la Copa Uruguay del año pasado. Yo diría que perjudicados, bueno, ahí cada uno tiene que medir a qué le llama perjudicados, pero que hay una incidencia directa de la Asociación Uruguaya de Fútbol que favorece en determinadas situaciones o que presiona a favor en determinadas situaciones de aquellos clubes que sustentan políticamente o aquellos grupos de interés que sustentan políticamente al presidente actual de la asociación, no me cabe la menor duda. Bien. Ayer dijo Eduardo Monsegui, uno de los representantes del Ejecutivo, que un dirigente de Peñarol le dijo para el clásico de la Supercopa de que tenía que hacer entrar a determinadas personas, que eran como 100 aproximadamente, que no tenían entrada, y manifestó que le dijeron, bueno, sí, pero los que están en lista negra no. ¿A vos te consta esto? ¿Lo hablaron en la directiva el pasado lunes? No me consta, esto no se trató en el consejo directivo, pero a ver, esto es lo que yo llamo la diferencia entre una institución independiente y libre, con personas libres que pueden decir lo que opinan, y una institución que va todo en sentido contrario. Si el señor Monsegui tiene esa denuncia para hacer, que la diga con nombre y apellido. Acá se enojan cuando Peñarol habla clarito y es transparente en lo que dice y sobre quién dice. Si el señor Monsegui tiene una denuncia para hacer, si el señor Carlos Manta tiene una denuncia para hacer, que no digan Gregre, que digan Gregorio, digan quién es, digan quién fue, digan en qué momento, que demuestren lo que dicen. No nos llama la atención. Te vuelvo a repetir, Dani, no nos llama la atención porque este tipo de situaciones y presiones solo se hablan en relación a Peñarol. Yo a Carlos Manta y a Monsegui no les escuché una palabra después de lo que fue el clásico del Clausura, donde se agredió físicamente a jugadores de Nacional, donde se debió haber suspendido el partido, donde en este último partido sucedieron cosas de similar tenor, donde se agredió a un jugador de Peñarol en la cancha de juego con un encendedor, donde se le intentó agredir de otras maneras. No escuché una palabra. Entonces, me tiene sin cuidado lo que diga el señor Monsegui, me tiene sin cuidado lo que diga el señor Manta, porque esas palabras son, en algunos casos, palabras de personas que creen que están en la pulpería y que hay que hacerse el malo y tirar frases para generar este tipo de situaciones. Si tiene algo para decir, que lo diga con nombre y apellido y exprese quién realmente fue el que le dijo ese tipo de cosas. Sí, además agrego algo. Vos hablabas de Monsegui, Dani. Carlos Manta, a quien hace referencia Julio, ayer dijo en otro medio que fueron 400, no 100. 400, o sea, tendrían que hablar entre los integrantes del Ejecutivo, primero porque se pongan de acuerdo a la hora de declarar. Y que eso que se generó en el clásico de la Supercopa. Exactamente. Eso es lo que dijo Sí. Carlos Manta. Nosotros, para que quede bien claro, porque nosotros no, digo, eso es claro y transparente y nadie oculta nada. Y es una práctica no solo de nuestro club, sino de todos los clubes. Nosotros hay habitualmente unas 100 entradas de cortesía que solicitamos para nuestro club, lo mismo hace Nacional, para distribuir entre simpatizantes nuestros, pero cada una de esas entradas lleva nombre y apellido de la persona que va a entrar. O sea, al ser de cortesía, no es que nos dan entradas innominadas y nosotros las distribuimos a cualquier persona que entendamos, sino que las distribuimos, pero en función de trasladar el nombre y la cédula de la persona para que la Asociación Uruguaya de Fútbol tenga registro de quién va a entrar con esa entrada y obviamente para que previamente esa entrada de cortesía pase por el filtro de personas inhabilitadas a concurrir a espectáculos deportivos. O sea que tenemos claro que nosotros hacemos las cosas de manera correcta, y si hay alguien que dice que las hicimos de manera incorrecta, bueno, que diga quién fue, porque podríamos tener un problema dentro de nuestro club y tener que solucionarlo. Ahora, por cuestiones que se dicen y después no se concreta o no se identifica claramente a la persona a la que se están refiriendo, bueno, no lo tenemos en cuenta, no nos detenemos a
a ver este tipo de cosas porque lo único que alimentan son rumores que no están fundados en ningún hecho veraz. Julio, ¿cómo estás? Juan Guerra de este lado, te mando un abrazo grande y buena jornada. Respecto al ¿Cómo clásico, anda, Juani? todo bien. Respecto al clásico de la Supercopa, ¿crees que se perjudicó a Peñarol desde el punto de vista arbitral con ese penal? Y también de paso te pregunto, ¿qué te pareció el audio VAR? ¿Qué opinión tienes respecto a lo que se pudo escuchar unos días después? Sobre si nos perjudicaron o no, bueno, eh, yo creo que a ver, hasta el momento de la publicación del audio era discutible, uno podía pensar que había argumentos a favor en contra de ese penal y de cobrar ese penal. Porque, bueno, todos sabemos que en materia de este tipo de jugadas, a veces el propio reglamento le da la posibilidad al juez de ir por un lado o por otro. Lo que sí llamó mucho la atención fue cómo se manejó el, el árbitro VAR en cuanto a la sugerencia y la presión insistente para que el árbitro cambiara su decisión. Llama llama la atención porque no es lo que nosotros escuchamos en los audios de VAR que se publican a lo largo del año. Llama la atención porque el juez varias veces, después de ver varias tomas, sigue manteniendo una posición que ya había tomado en el campo de juego. Y, y bueno, y finalmente, después de varias, porque además hay que imaginar el contexto, Burgos estaba en un estadio repleto, con gente, obviamente los jugadores alrededor, pero también con la presión de la tribuna. Presión digo en el sentido que están esperando, esto como cuando uno tiene que tomar una resolución y hay gente esperando por esa resolución, en la medida que esa resolución se va dilatando en el tiempo, la presión aumenta. Y realmente, más que ayudar, me parece que ese tipo de sugerencias y presión continua, que además dilataban la resolución final, en vez de ayudarlo, perjudicó a Burgos y generó una situación que no es la adecuada. Yo no, ya no hablo ni de suspicacia, ni de presión para cambiar realmente por algún motivo espurio la decisión, pero que llama la atención cómo se dio la cosa, llama la atención. Creo que eso a todo el mundo, no solo en dirigentes, periodistas, sino dentro de los propios árbitros, le llamó la atención cómo se desarrolló ese audio VAR. Sí, está claro que no es tanto la jugada, que algunos dicen puede ser penal, otros dicen puede no ser. Esto es materia interpretativa del árbitro. Lo que llama poderosamente la atención es el contenido del audio Exacto. VAR. Ese es el problema. Exacto, por eso, a ver, En, en tema de los árbitros, yo creo, siempre hemos dicho que lo que hay que tratar de eliminar es cualquier tipo de suspicacia. ¿Eh? Porque todos sabemos lo que rodea, y volviendo lo mismo a lo que decía sobre estas acusaciones que se hacían a algún dirigente de Peñarol sobre el ingreso de la parcialidad y ese tipo de cosas. Acá hay que tratar de evitar cualquier tipo de suspicacias. En el caso de estas entradas, está claro, nosotros lo hacemos, por ejemplo, trasladando nombre y apellido de la persona que va a ingresar y evitando cualquier tipo de suspicacia en cuanto a las personas que ingresan. El tema de los árbitros, es claro que eliminar la suspicacia quiere decir que las situaciones que se tienen que dar se den dentro de lo que se entiende el marco habitual de manejo de esas situaciones, o que las designaciones de jueces se den en el marco de lo que se entiende adecuado según las evaluaciones previas de los jueces, según las actuaciones previas de los jueces, según si se ha sancionado o no a esos jueces, según las vinculaciones previas que algunos de esos jueces tengan con partidos previos de los cuadros. Estoy hablando en general, no estoy hablando solo de Peñarol y Nacional. Por eso nosotros hemos insistido en materia arbitral en particular, sobre un elemento que para nosotros le aplica transparencia y le generaría mayor transparencia, que es, por un lado, siempre hemos dicho que hay que ir a generar una comisión independiente, puede ser con árbitros internacionales, puede ser con personas de destacada trayectoria que no generen ningún tipo
de divisiones para que nos generen un informe externo, cuando digo externo, es decir, por personas independientes, sobre la situación actual del arbitraje uruguayo y cuáles son los cambios que necesariamente hay que darse, tanto en materia técnica como en materia política. Y por otro lado, para agregar cuestiones más prácticas a lo que hoy ya es en materia arbitral, hemos insistido y una y otra vez que la evaluación de la actividad de los jueces debe ser una cuestión pública. Es decir, después de finalizado el partido, todos tenemos que saber cómo ha sido evaluado ese juez. Porque eso también elimina suspicacias a la hora de valorar la actuación arbitral. Y en conjunto con eso, y conociendo la evaluación, las sanciones que se aplican a los jueces también deberían ser públicas, para tener todos claros si efectivamente la evaluación que se hizo se correlaciona con esa sanción y si efectivamente se está cumpliendo. Porque acá, cuando cuando un jugador es expulsado, sabemos qué tipo de sanción tiene. Cuando un dirigente es enviado a un tribunal de ética y se lo sanciona, la sanción es pública. Y así con la gran mayoría de los actores dentro del fútbol, salvo para los jueces, en lo cual su evaluación y su sanción no es pública para el resto de los que estamos dentro del ámbito del fútbol. Bien. Julio, rápidamente, en la reunión del Consejo Directivo de Peñarol, ¿se volvieron a conformar las famosas comisiones de seguridad, de contrataciones y de fútbol? Sí, hubo como vos decís, un reordenamiento o una nueva conformación de todas esas comisiones. Son comisiones importantes. Eso tiene que ver también con algunas situaciones políticas que se han dado, la renuncia de Edgardo en su momento a la secretaría, la asunción de Rodolfo Catino como secretario, planteos que se han hecho dentro del Consejo Directivo sobre ampliar la conformación de esas comisiones, en el caso de lo que es la de fútbol y la de contrataciones, y en el caso de la Comisión de Seguridad, una comisión que toma mucha importancia porque, bueno, creo que desde el año pasado, creo que desde el momento, en un momento que Peñarol había tomado la definición de jugar con público visitante, esa comisión había quedado sin conformarse y bueno, a la luz de lo que viene sucediendo últimamente, entendemos que debemos retomar con personas que puedan entender globalmente la seguridad dentro del club. Esto no es solo para el fútbol, es para la seguridad en todos los espectáculos deportivos que nuestro club tenga, para evitar situaciones sobre todo, situaciones que no perjudiquen a un espectador o a un actor del fútbol y que tampoco, en definitiva, perjudique a nuestro club institución, exponiendo las sanciones como la que estamos tratando de revertir y que hablábamos al inicio de la entrevista. Bien. En otro tema, se tocó y se presentó el flujo de fondos. ¿Esto fue aprobado de forma unánime por los que estaban presentes en la reunión de las pocas horas? Y la verdad que el último consejo directivo fue un consejo directivo extenso a partir de eso, de la presentación del flujo de fondos, que en definitiva es cuáles son los ingresos proyectados y los egresos proyectados para este año que se presenta y cómo se va a terminar al final del año y por lo tanto cómo se está visualizando la financiación en términos económicos y financieros del presupuesto de este año. Y se presentaron tres escenarios, los presentó el vicepresidente y tesorero Eduardo Sainestad, creo que fue muy claro, presentó tres escenarios, uno pesimista, uno optimista y uno intermedio, con determinados supuestos, pero que en la mayoría de ellos, más allá del intercambio y de algunas apreciaciones que muchos de los consejeros de la oposición presentaron y que fueron de recibos, en términos generales, no diría que se aprobó porque no se puso a votación, pero hubo acuerdo en que los escenarios planteados se ajustaban a las distintas realidades. Cuando digo distintas realidades, bueno, los escenarios van de aquel escenario en el cual solo se pasa de fase de grupos, otro escenario en el cual se avanza a cuartos de final,
y otro mucho más optimista que se pasa a semifinal, u otras cuestiones que se toman como se vende tal o cual jugador y hay determinado ingreso, y esas ventas también se clasifican en optimista o pesimista o intermedia según los montos que se ponen. Hubo un acuerdo, te diría que hubo un acuerdo general sobre el hecho de los escenarios, los supuestos, y si bien una discusión larga, hubo acuerdo que las cuestiones que se colocaban ahí y los supuestos que se colocaban ahí eran los correctos para enfrentar este año. Julio, se trató el tema Oroná en el consejo directivo. ¿Qué va a pasar con Marco Oroná? ¿Está entrenando aún? Está entrenando, se planteó, bueno, que hay que definir la situación de él, es decir, porque él hoy está entrenando, pero sin un contrato realizado, y en realidad lo que se habló es de, bueno, regularizar su situación en base a algunos parámetros que se manejaron en el Consejo Directivo y que por un tema obviamente de reserva no se puede manejar, pero definir esa situación. La definición quiere decir si se hace el contrato, el jugador va a continuar, y si el contrato no se puede concretar, bueno, la situación será totalmente diferente y bueno, el jugador tendrá que ver qué tipo de decisión toma. El tema acá, Julio, es que pretenden un contrato de primera división para un futbolista que todavía no ha tenido minutos en primera división, y algunos quieren un contrato de tercera, digamos. Sí, bueno, por ahí pasa la discusión, ¿no? A ver, yo, no es un tema de ponerme en un lado u otro, porque entiendo claramente a aquellos que plantean que nosotros también tenemos dentro de nuestro plantel y dentro de nuestras divisionales juveniles jugadores de edades similares y con perspectivas similares a Oroná, que quizás hoy tienen un contrato que difiere del que eventualmente se le está proponiendo a Oroná. Y también entiendo, sin ponerlo, no es que lo quiera poner en la misma categoría, pero también hace un par de años escuché todas las críticas de aquellos que decían que dejamos pasar la oportunidad de tener a Luciano Rodríguez en nuestro club por un tema de dinero. Entonces, eh, yo creo que las distintas posiciones aportan a una verdad que debe construirse con ambas posiciones, y que en realidad es el tiempo el que te da la razón, para un lado o para un otro. A veces uno tiene que invertir, apostar, arriesgar para después de tener determinado rédito, aún sabiendo que quizás debería, en particular un jugador en particular quizás debería tener un salario menor del que se le ofrece inicialmente. Y otros pueden decir, yo entiendo que este jugador no tiene el potencial que algunos plantean, sí quiero tenerlo dentro del club, sí quiero tenerlo dentro con estas condiciones, y valorar su evolución. Yo creo que lo que sí es claro, lo preguntaba Juani, creo que en los próximos días la situación se va a aclarar del todo, y para un lado o para el otro se va a terminar definiendo. Está bien. Julio, muchas gracias por este rato, gracias por charlar con nosotros. ¿Qué calcomanía tenés en el termo que estoy viendo acá? Esta es del Maeso, Ajá, que es donde terminó jugando mi hijo, Benjamín, está bien. para el revés. Y después tengo una del campeón del siglo, y después tengo unas costillas que hacen a mi especialidad de cirugía de tórax. Está bien, está bien, está bien. Abrazo grande, Ah, Julio, gracias por estar, Abrazo para ustedes también, muchas gracias. Chau, chau.